Coronavirus, un catarro de ciencia ficción. Las previsiones fallaron. Entrando ya al mes 8 de 2020, nadie sabe realmente cómo congeniar la aparición y propagación del SARS-CoV-2 con las actividades humanas como las conocimos hasta marzo de este mismo año. Las economías del mundo colapsan. Los modos sociales se han trastocado profundamente. Las costumbres no volverán a ser las mismas y, lo peor de todo, del virus se sabe tan poco que las pláticas alrededor de él suenan más a ciencia ficción de vida extraterrestre que a debates científicos. El mundo ha caído víctima de sí mismo con la dosis perfecta de ironía. Todo se ha derrumbado por culpa de un ser microscópico alojado en el cuerpo humano, justo la forma en que la humanidad se deshacía de un grupo de belicosos visitantes en la Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Un catarro de ciencia ficción. ¿Qué tan cortas se quedaron las películas que vaticinaron epidemias, pandemias, contagios, fines del mundo y del universo? ¿Es cierto que los amantes del cine de terror y ciencia ficción estaban psicológicamente más preparados que nadie para todo lo que ocurre con la COVID? ¿Cuántas de esas historias se pueden recoger ahora para evaluar la manera de predecir nuestras propias debacles? ¿Qué aporta ahí la ciencia ficción? Por otro lado, ¿cómo podemos sortear la oscuridad de estos tiempos y en estas circunstancias sin salir de la cancha de la ciencia ficción? Para responder esas preguntas, invitamos a Gabriela Damián Mirabete, premiada escritora de ciencia ficción, experta en el tema, cinéfila contagiosa y amiga de Cine Garage. De eso va a tratar este programa. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Muy bien, pues ya estoy, como les había anticipado y como lo había deseado desde hace mucho, con Gabriela Damián Mirabete, una de las escritoras de ciencia ficción más importantes de este país, yo diría incluso del continente, porque además estuve checando a ver de dónde estaban saliendo las historias de ciencia ficción, de literatura fantástica del continente, y pues resulta que tu nombre está por todos lados, Gaby. Entonces, quiero agradecerte que hayas hecho un espacio en tu agenda para venir a hablar de las tonterías que se me ocurren a mí, que es algo que yo voy a agradecer hasta el final de los tiempos con la gente que acepta venir a grabar a Cine Garage. Mil gracias y bienvenida. Muchas gracias a ti, a Cine Garage, por la invitación. Para mí es un verdadero placer siempre hablar de estas tonterías que me gustan a mí y que se han convertido en mi vida. Entonces, felices los dos. Muy bien. ¿Por dónde entramos? Yo en la entrada del programa pues hablaba un poco de que de alguna forma, y estuve leyendo además varios textos y revisando algunos reportajes en la televisión, de alguna forma con esto de la pandemia, con el virus, con todo con la forma como se han trastocado las formas en las que solíamos vivir, la realidad alcanzó a la propia ciencia ficción, ¿no? Entonces, uno de los reportajes que estaba yo leyendo era de justo un autor que se supone trabaja en literatura fantástica y ciencia ficción, y decía, tenemos que inventar una nueva ciencia ficción como para, ¿sabes? Como para aceptar de alguna forma, primero, que nos quedamos cortos, y segunda, pues que el ser humano, como ya se ha sospechado desde hace mucho tiempo, no es para nada el centro del universo. No sé si tú estás de acuerdo con esa declaración, si has pensado cómo es que la ciencia ficción va a quedar después de una huella tan profunda como la que está dejando esta situación a nivel mundial. Sí, por supuesto. Yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación y de hecho creo que necesitamos reinventar al mundo en su conjunto, ¿no? Y eso pasa por justamente la imaginación, ¿no? Todo lo que está materializado en este mundo surgió primero en la imaginación. Es decir, así de poderosa es nuestra capacidad para inventar cosas que no existen y para diseñar escenarios que creen la vida que vamos a vivir. Cada uno de los objetos, cada una de las instituciones en las que nos sentimos atrapados actualmente surgió de nuestra imaginación. No vinieron los aliens sí, no. a dárnoslas. Ajá. Y a veces pareciera que nos gusta creernos ese cuento, que
que nosotros no tenemos autonomía sobre la realidad, que no tenemos agencia sobre lo que nos pasa, que estamos en callejones sin salida, cuando en realidad todo esto nos lo hemos hecho nosotros a nosotros, a través de la imaginación. Entonces, creo que sí, efectivamente, la realidad ha alcanzado a estas imaginaciones que desde hace siglos hemos tenido los seres humanos, especulando con el futuro, haciendo relatos del presente, pero ubicados en otros escenarios, con otros personajes, burlándonos de las autoridades, poniéndolos en otras pieles y otros aspectos. Uh-huh. Pero digamos que la realidad sigue siendo, y la realidad y la ficción siguen siendo dos cosas que pueden transformarse y crecer, aunque parezca que vivimos, se dice mucho, ¿no? Actualmente, que vivimos ya en la distopía, que entonces, ¿qué valor tiene? ¿Qué más podemos imaginar que no sea la distopía? Pues ahí está lo interesante. Podríamos imaginar la utopía, por ejemplo. Podríamos imaginar la oposición a todo esto, la radicalización de todas estas miserias que tenemos en el presente, ¿no? Digo, hay cosas que no podremos controlar, como una pandemia, pero sí hay cuestiones que podemos enfrentar gracias a la imaginación y a la especulación, ¿no? Entonces creo que este es un momento muy interesante en el que estamos aterrados, y estas perspectivas y estos relatos del futuro nos están ayudando a entender nuestro miedo y a entender nuestras posibilidades de acción, o nuestros escenarios sombríos que pueden estar por delante, pero también nos pueden impulsar, nos pueden ayudar a imaginar unos nuevos, que es lo que urgentemente necesitamos, ¿no? ¿Y qué es lo que muchos de estos reportajes, por lo menos la mitad, indicaban, ¿no? Que una vez que la distopía se hace presente, una vez que vemos que nuestro propio apocalipsis pues está al alcance de la mano, lo que toca ahora a través de la ficción es justo eso, imaginar la utopía, ¿no? Dar la otra vuelta sin caer en el ridículo. Eso lo advertía mucha gente, ¿no? Lo que no queremos es llegar de nuevo a una época New Age, como ya se hizo en los 80, en donde el futuro era, ¿sabes?, como todo feliz y todo blanco y todo armonioso. La utopía no necesariamente está peleada con la distopía, ¿o sí? O sea, la utopía tiene que ser algo enteramente benévolo, te lo pregunto así como autora. No puede, no debe. O sea, sí puede, por supuesto que sí. Las ha habido, se ha hecho. Y de hecho, pues esa es la función de la utopía. La función de la utopía, o esta no localización, ¿no? En el nombre lo dice, no estar en ningún lugar, justamente sirve de estrella polar en la oscuridad. Es un lugar al cual dirigirse, es ese objetivo, es esa ilusión o esa posibilidad. Ahora, ya hemos pasado por varias de estos intentos de concreción de la utopía, varios experimentos de la utopía, innumerables, diría yo, y además, pues, que siempre se ajustan al modelo de lo que una sola sociedad o una sola parte de la sociedad, a veces hasta una sola persona, piensa que es la utopía, ¿no? Y ese es el problema, que se siguen, digamos, estos modelos que siguen siendo viejos, que parecen un cambio, pero en realidad no contienen transformación. Esta cosa mesiánica, esta cosa del Salvador, de la figura que nos va a sacar de nuestra miseria actual, etcétera, etcétera. Y siempre es una construcción un poco, pues, unilateral. Pero esa construcción es necesaria. La otra vez por ahí, por internet, andaba circulando un videíto donde discutían Chomsky y Michel Foucault. Y Michel Foucault decía, no sirve de nada imaginar construir algo nuevo si vas a arrastrar todo aquello que ya construimos y sin analizarlo y sin, digamos, como nada más tratar de darle su peinadita, ¿no?
Obviamente estoy resumiendo y simplificando mucho el discurso de estos dos grandes pensadores del siglo XX. Claro, no, entendemos. Pero Chomsky lo que decía es, sí, de acuerdo, pero por supuesto que necesitamos un norte, un lugar hacia el que pueda apuntar la brújula y decir, esto es lo que quiero, queremos. Aquí el colectivo es clave, ¿no? Hablar en colectivo. Esto es lo que queremos, esto es lo que deseamos. Y a mí me gusta mucho siempre hacer referencia, yo soy muy cansada con mi autora favorita, con Ursula K. Le Guin, pero justo una de las cosas que ella siempre decía y que abordó en una de sus novelas, La mano izquierda de la oscuridad, es de la oscuridad. Que cuando enciendes una luz, proyectas una sombra. Es así, todo siempre tiene esta posibilidad de la luz y de la oscuridad, porque así funciona el mundo, el orden. El universo, sí. Cósmico, sí. Si queremos, o el equilibrio de todo esto que somos los seres humanos está justamente en ir de una cosa a otra, ¿no? Y entonces imaginar utopías que no tengan una sombra o que no, por lo menos que no contemplen cómo sería esa sombra, ¿a quién afectaría nuestro deseo de felicidad, de prosperidad, de bienestar? Si no lo imagina, si no lo proyecta, si no lo incluye en ese proyecto de bienestar, ese ideal, ¿no? Pues entonces no habremos aprendido nada. Claro. Creo que ahora necesariamente, y esto es un subtítulo de otra novela de Ursula Le Guin, Los desposeídos, toda utopía necesariamente tiene que ser ambigua, porque eso permite la verdadera transformación y eso permite la verdadera participación de toda la gente que la va a sufrir o la va a gozar, ¿no? Claro. Y la distopía desde el cine, que es el caso y el tema para que te invité a platicar y que justo nos dijeras, miren, yo creo que estas son las distopías que hay que tomar en cuenta o que yo tomé en cuenta, porque a lo que me estoy enfrentando yo ahora, siendo además un amante de las películas apocalípticas, postapocalípticas, distópicas, de ciencia ficción. El género me encanta por todos lados, literatura, cine. Habiendo imaginado estos extremos a los que puede llegar la humanidad, ¿qué tanto nos quedan a deber las películas con lo que estamos viviendo ahora? O qué tan corto nos llegamos o qué tan cerca estuvimos. ¿Tú tienes una especie de selección de películas distópicas en las que tú podrías comparar los momentos que estamos viviendo ahora, o simplemente podrías evadirte de estos momentos para llegar a esas narraciones? ¿Cómo nos ha cumplido el cine con estas, no les quiero llamar predicciones, pero sí con las proyecciones de lo que la ciencia ficción hace, de lo que vivimos ahora hacia el futuro, para resaltar los errores de los errores que estamos cometiendo en el presente? ¿Tienes esas películas? Pues es que sí, necesariamente creo que nos hemos puesto creo que al principio de la cuarentena, de la añentena, de la infinitena que estamos viviendo. La eternantena le vamos a llamar ahora. Sí, todo mundo estábamos como viendo las películas de pandemia, ¿no? O sea, como pandemia, epidemia. Contagio, claro. Guerra Mundial Z. Exacto. Porque, bueno, pues es tremenda la similitud con lo que vivíamos de forma muy directa, pero pues digamos que eran... sí, el qué pasaría si pasara a mayor escala algo que está pasando todo el tiempo en todo el mundo, porque estos brotes y estas enfermedades siempre están presentes, siempre causan sufrimiento, siempre hay que luchar contra ellas o hay que enfrentarlas, ¿no? Pero después, conforme esto se ha ido haciendo más sombrío y de repente nuestra vida se ha llenado de parafernalia, de la parafernalia que vemos en las películas de ciencia ficción, como las mascarillas, bueno, los cubrebocas o los gogles o los trajes con los que andan los médicos, etcétera, etcétera, las calles desiertas.
las desinfecciones de camiones que desinfectando las calles o echando agua. Creo que era, no me acuerdo si era en Perú o en Bolivia, que había un camión que decía, sepárense, y si no, se les echará agua. Que era una cosa alucinante como de Fahrenheit. No, pero sí hubo drones, ¿no? Que anunciaba, que le decían a la gente, métase a sus casas, no puede usted estar aquí. La famosa recuperación de los espacios de los animales, ¿no? Los zorros en París, los osos en Monterrey, ¿no? O sea, ha habido imágenes que yo nunca pensé ver, ya no digamos en los periódicos, en mi colonia, ¿no? Exacto. O sea, aquí creo que hay 2 mapaches más desde que empezó la pandemia. Antes solo había 1, ahora hay 3. Sí, exacto. O sea, nuestra cotidianidad se ha llenado de esta imaginería, ¿no? Y yo pienso mucho, por ejemplo, para mí, personalmente, siempre fue Soylent Green una de las distopías como muy probables. También tienen que ver con mi formación como cinéfila, ¿no? Y como autora, claro, que fue de mis primeras referencias, ¿no? Y sin embargo... Y que además, perdona que te interrumpa, sí, porque si no se nos va el dato y creo que es importante, o por lo menos interesante decirlo ahora. Su nombre en español es justo lo que estamos viviendo ahora, cuando el destino nos alcance. Exactamente. ¿No? O sea, Soylent Green en México se llamó Cuando el destino nos alcance. Sí, y estamos ahí, estamos justo ahí. Sí, claro, y es un título maravilloso, ¿no? Porque es buenísimo. Justo creo que por eso mucha gente hispanoparlante lo toma como el ejemplo de la distopía, precisamente por ese título. Porque Soylent Green, bueno, pues es un poco un spoiler, pero... La película tiene más de 60 años, sí, creo. Ya se puede decir, ¿no? El estropeo vale, no importa. Que Soylent Green is people. Pero, por ejemplo, el contraste con Soylent Green es tremendo, porque ahí lo que pasaba es que estábamos aglomerados y que también ha sido una de estas imaginaciones recurrentes de la distopía, ¿no? La sobrepoblación, que también, no sé, está en Children of Men, ¿no? Sí. Que es esta cosa de avalanchas y hacinamientos que por supuesto que ocurren. O sea, esto no es ajeno al presente, pero la característica nuestra, digamos, es pues el aislamiento y la falta de contacto. Entonces, es lo opuesto al hacinamiento. Ahora lo que estamos condenados pues es justamente a la distancia y al no tocarnos y no, o sea, por supuesto que están otros elementos, ¿no? Del desabasto, pues de la catástrofe ecológica, de la disparidad. O sea, hay muchos elementos en el cine distópico que estamos reconociendo y que, bueno, no solo ahí, no es solo en una película que ocurre esto, pero sí, yo, por ejemplo, en oposición a Cuando el destino nos alcance, yo me siento dentro de Perfect Sense, que es esta película del 2011 dirigida por David Mackenzie, que tiene esta plaga rarísima, ¿no? Que es un trastorno que va afectando poco a poco los sentidos hasta que la gente pierde la razón. Y desde que todo esto empezó y con uno de los síntomas que empezó a difundirse también muy al principio de la cuarentena, que era la pérdida del gusto y del olfato, yo de verdad sentía esa misma atmósfera que tiene esta película, que, por cierto, todas las que a mí se me ocurren no son muy exitosas y no son muy... No importa. Y que además la crítica las ha tratado mal. Ahorita podremos hablar de Felipe Casals y el año de la... El año de la peste. De la peste, que también está muy maltratada. Pero creo que justo tienen ahorita ese valor de compaginar muy bien esta experiencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, The Perfect Sense, que a mí me parece deliciosa de ver simplemente por la presencia escénica de Ewan McGregor y de Eva Green, que es maravillosa, tiene un montón de cosas con las que estamos lidiando ahorita y que no se habían imaginado, y que tiene que ver con esta sensorialidad de la que nos estamos privando por estar aislados, ¿no? Él es chef y entonces hay mucha comida y mucha sensualidad, y además se están enamorando, entonces están besándose y tocándose todo el tiempo, justo lo que no podemos hacer ahora, ¿no? Y que poco a poco se van privando de estos deleites de la sensorialidad, y que el estado de ánimo va cambiando también, porque una de las
de los síntomas que va avanzando la enfermedad es la ira. También les da de repente a todo el mundo un ataque de ira y después de eso viene la locura, ¿no? Entonces yo me sigo sintiendo así, o sea, conforme va avanzando esto, siento que de repente tenemos nuestros brotes de ira. O sea, hay que ver en Estados Unidos cómo ha ocurrido, cómo está tomándose mucha gente lo de las mascarillas. Bueno, aquí también. Aquí también, no, aquí, porque yo lo que estoy detectando es que son como oleadas, empieza en un lugar y se comunica a otros, en este caso a otros países. No me voy a poner conspiranoico, aunque creo que hay manos que no vemos, que están moviendo estos hilos del miedo. Pero hablando de la ira, que es donde estaríamos parados en este momento, lo de la locura, ahí viene con la ola de negacionismo del virus y de la utilización de las mascarillas. O sea, detrás de eso ya empezó una oleada generalizada en países que están 3, 4 semanas adelante de lo que estamos viviendo nosotros, en donde la gente ya está declarando abiertamente que todo es un engaño, que el virus no existe y que es una idea de manipulación de gobiernos y megaempresas para quedarse con no sé cuántas cosas que tenemos. Olvídate del líquido de las rodillas, ya esta cosa ya está completamente fuera de control. Ahí viene la locura, o sea, sí viene por ahí. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Sí, y además que una amiga muy querida mía, María José Gómez, lo dice, esta pandemia es la receta perfecta para la locura. O sea, tiene todo: desorden obsesivo compulsivo por la limpieza, miedo al aire, a los gérmenes, aislamiento social, confinamiento. O sea, es una receta para perder la razón. Falta de contacto humano, etcétera, etcétera, sobre explotación laboral, bla, bla, bla. Entonces, creo que hay cosas que el cine nos queda de ver, para volver a tu pregunta. Claro. El cine nos queda de ver mucho, por ejemplo, con el ámbito doméstico, con lo que pasa, lo que nos pasa dentro de la casa, cuando nos vemos, cuando el exterior se convierte en el enemigo, ¿no? De alguna manera, o cuando nosotros mismos somos, digamos, letales los unos para los otros. Entonces, las dinámicas que se han dado dentro de casa, este eterno lavar de trastes que es el mínimo de nuestros problemas, y luego toda la violencia doméstica contra los grupos más vulnerables, ¿no? Las mujeres, los ancianos, los niños, porque tener a los niños encerrados, híjole, claro, ¿no? Y bueno, las víctimas de violencia doméstica, las mujeres que están encerradas todo el día con su agresor, esa clase de cosas no las habíamos realmente imaginado, ¿no? Como todo lo que ocurre dentro de casa, en un entorno en el que la tecnología está incidiendo tremendamente, en el que la ciencia también, o sea, son asuntos de ciencia ficción que por estar, siento yo, también vertida en otros conflictos, como en los macroconflictos, como muy hacia la política, muy hacia la economía. Exacto, ¿no? Hacia los gobiernos y hacia el esquema grande de las cosas, y poco hacia los sujetos, ¿no? Eso es lo que yo siento que nos ha quedado a deber, y que de alguna forma, pues ahorita se están construyendo esas narrativas, ¿no? Y que lo podemos ver, quizá no en el cine, porque no se ha adaptado, por ejemplo, la obra de muchísimas autoras que escribieron ciencia ficción, por lo menos en la segunda mitad del siglo XX para acá, que abordaban estas cuestiones, ¿no? Hay un cuentito por ahí que, ahorita se me borró lamentablemente el nombre de la autora, se los prometo como para ponérselos en Twitter luego, pero justamente habla de una abuela a la que cambian de planeta y no puede, simplemente no puede llevar su rutina de abuela en otro planeta, ¿no? Y sus hijos se la llevan a este otro planeta pensando que es lo mejor que pueden hacer para la abuela, cuando en realidad para la abuela lo mejor habría sido quedarse a morir en la Tierra, ¿no? Un poco como lo vimos en Chernobyl, en la serie de Chernobyl, cuando justamente van y arrancan a esta mujer mayor de su vaca, ¿no? O sea, que la obligan a irse, a ponerse a salvo, matándole a la vaca y quitándole su vida, ¿no? Esa es la clase de cosas que yo creo que no hemos
que nos están... Yo creo que esas historias van a salir claro, una vez que podamos empezar a contar todo lo que está pasando dentro de las casas, pero sí, de que es una... o sea, de que se le dejó de lado, estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué incluiste el año de la peste? Bueno, el año de la peste. Yo siento que esta película está injustamente apestada. Digo, no, desde luego no es lo mejor de Felipe Casals, pero... No, pero solo vamos a aclarar una cosa. Lo peor de Felipe Casals sigue siendo muy bueno. Exactamente. Él es de esos. Sí. Él es de esos. Él es de esos Sí. cineastas. Y creo que jugaron varias cuestiones a la hora de establecer una crítica justa para esta película. Porque creo... Y miren que hay cosas que me chocan de esa película porque es súper misógina. O sea, tiene todos los personajes femeninos, cada vez que salen a cuadro, alguien les dice algo horrible. Entonces, eso me choca. Pero creo que es una película que tiene un valor no solo en el presente, sino en la época misma en la que se hizo. O sea, que fue en 1979. 79. Porque justamente creo que en esa época estaban las grandes producciones de ciencia ficción, ¿no? Entonces se esperaba, creo que lo que se esperaba de una película distópica o una película medio futurista, de anticipación, como les gusta decirles, porque, ay, qué miedo que decirle a una película de un director como Felipe Casals ciencia ficción. Creo que la expectativa era que fuera una producción muy elaborada y muy ligada a los efectos especiales, porque eso era... pues el cine de George Lucas, el de Steven Spielberg, el de toda esa época de los blockbusters de ciencia ficción. Y en realidad lo que está pasando con El año de la peste es que hay una representación muy sutil de este futuro, como ocurre, y esta es una teoría personal, a ver tú qué piensas, pero como ocurre, por ejemplo, con el cine de Godard y el de Truffaut, que fue donde se formó Felipe Casals, finalmente, ¿no? Esa es su formación. Su maestro fue Truffaut en alguna ocasión, etcétera. Es mucho más sutil y es un acercamiento que tiene otra intención, una intención de proyectar este extrañamiento más en lo cotidiano, ¿no? Que en lo espectacular y tremendamente futurista y ajeno, ¿no? Claro. Y por eso es efectiva la película, porque se parece mucho a lo que estamos viviendo. Es muy inmediata la relación de estos otros objetos extraños, de pandémicos, con los personajes en una ciudad como la Ciudad de México, que no está transformada por la tecnología, sino que es la Ciudad de México así pelona y miserable como puede ser, ¿no? Tiene algunos elementos que nos hablan de ese futuro, como el uso del color amarillo, ¿no? El amarillo es como la clave de, sí, estamos en el futuro, esto es distópico. En la sustancia esta con la que se supone que desinfectan, en los trajes, en la pasta de dientes misteriosa, ¿no? Que se supone que es la culpable de la peste. Pero... creo que sí, en parte por eso fue mal valorada, porque se esperaba otra cosa de ella. Y bueno, pues de alguna manera creo que ahorita sí nos está diciendo cosas. Sí. Es el valor de lo que cuenta y no tanto como lo cuenta, creo que ahí está, ¿no? Sí, de alguna forma sí es una película un poco adelantada a su época, justo por lo que platicábamos antes. Está hablando más, si no de lo interno, de lo que ocurre en las paredes, de las paredes hacia adentro de las casas, sí, como dices, con los individuos, o sea, con el día a día, con lo que estamos viviendo todos y cada uno de los días de nuestra vida en medio de una peste. No es gratuito, o sea, y sin ser también mi película favorita de Casals, creo que tiene muchas cualidades. No es gratuito que se acerque por ese lado. Número uno, si está inspirada o basada en el diario del año de la peste de Daniel Defoe. Si los diálogos son de José Agustín y el guión está compartido entre Juan Arturo Brennan y Gabriel García Márquez, por un lado. Por el otro, pues sí, el futurismo y las distopías de Godard y de Truffaut, pues son muy europeas, son... están mucho más sumergidas intencionalmente en la filosofía
de la época, ¿no? En el existencialismo. Entonces tenemos Alphaville, por un lado, de Godard, que también es una película tremendamente distópica, ¿no? Una película donde la humanidad está oprimida por todos lados, pero que la carga política le acaba ganando a Godard y en consecuencia olvida a los individuos. Y la otra de Truffaut, que es Fahrenheit 451, pues bueno, viene de un gran clásico que lo único que está haciendo es transportarlo también para platicarnos sus inquietudes personales. No estoy diciendo que el año de la peste no sea personal, estoy diciendo que tiene otras cualidades que justo en este momento, como dices, la hacen pues mucho más viva, ¿no? Alphaville todavía está lejos para vivirla si es que nos ponemos a ver el mundo real. Si nos ponemos de nuevo bajo la teoría de la conspiración, ya estamos ahí. Totalmente. Pero el año de la peste nos dice, el año de la peste nos dice, no solo ya estás ahí, o sea, ya no vas a poder salir de ahí, ¿no? Entonces creo que ahí está el gran valor de la película de Casals. ¿Es que escogiste alguna otra, Gabriela? Pues yo podría hablar de esto todo el día, ¿verdad? Pero sí, creo que, por ejemplo, esta cuestión de otra que de alguna manera nos ha llevado a como estos escenarios que estamos viendo ahora o que decimos, híjole, esto yo lo vi en una película, es 12 monos, por ejemplo, ¿no? Sí. 12 monos, creo que esta cosa de los animales tomando el espacio, este recordatorio intermitente de que el calentamiento global no está mejorando, no está en remisión, nada de eso. Al contrario, esto va a tener después consecuencias devastadoras porque seguimos sin un plan, etcétera, etcétera. Creo que, sin aprender. Exacto. Creo que 12 monos y sus escenarios, sus imágenes poderosas. Ay, perdón, volviendo un segundo al año de la peste, los cubrebocas de esa película, que son justo tomado de este imaginario de la peste a la que se remite Daniel Defoe, que no es medieval, o sea, es siglo XVII, que siempre dicen, ay, sí, es que como los doctores medievales, no, esto es mucho, esta imaginería del doctor fue después. Es posterior, ¿no? Y que esta, o sea, creo que también la película de Casals nos ha regalado esas imágenes, ¿no? La de los rostros tapados y esta variedad en la imaginación para cubrirse el rostro es algo que no deberíamos descartar como una cuestión, una prefiguración estética. Pero bueno, volviendo a 12 Monkeys, una de estas cuestiones de las imágenes a las que nos remite la realidad ahora, pues son estas, ¿no? Las del virus, en el control del aeropuerto, ¿no? Con esta tragedia inminente, que ahorita los aeropuertos son como lugares pesadillescos para todos nosotros y la idea del viaje misma es tremenda. Y las imágenes de los animales tomando las calles, ¿no? Que eso es algo también muy de varias distopías, ¿no? Incluso de Soy Leyenda, por ejemplo, ¿no? Sí, también. ¿Sabes a mí que me llama mucho la atención de 12 monos y lo que estamos viviendo ahora, la relación que se estableció, por supuesto, sin querer? Se ha dicho mucho, yo estoy convencido de eso, lo veo a la hora de comparar noticias y casos, todo lo que está pasando en el mundo, cómo hemos reaccionado a nivel global ante la pandemia. En 12 monos, los viajes que realiza el personaje del pasado al futuro es para averiguar qué fue lo que pasó, o sea, para entender al virus, para decir con qué nos estamos enfrentando. No conocemos a lo que nos aniquiló como humanidad, y es justo donde estamos. O sea, todavía no tenemos controlado al virus, no sabemos cómo opera al 100%, lo de los contagios no ha quedado al 100% claro, hay teorías, ¿no? Se modifican y estamos constantemente viajando de un lugar a otro tratando de entender cómo controlar la pandemia y cómo conocer al virus. Esa relación de desconocimiento en un lado y en el otro a mí me tiene loco. Sí, y justo qué curioso que lo mencionas, porque yo pensaba en cuando hacen volver a este personaje en el tiempo para hacer esa investigación, era justo de lo que yo me acordaba
cuando yo leía estos primeros artículos que decían anatomía de un contagio, ¿no? Y que a cada rato salen, ¿no? ¿Cómo se contagió este primer grupo? Y cómo no sé qué. Y entonces esa labor como de arqueología reciente, ¿no? Así como de arqueología del pasado, inmediato ligado al virus, me recordaba justamente a 12 monos. Yo decía... Arqueología de ayer, Es que aquí estaría buenísima una máquina del tiempo, como en el día... esta es, por ejemplo, una gran novela que deberían llevar al cine así, pero ya ahorita Hollywood, que es el libro del Día del Juicio Final, de Connie Willis. Insisto, hay muchas autoras que han imaginado cosas buenísimas y no se las ha llevado al cine. Connie Willis tiene una serie de libros ubicados en el futuro que se llama, bueno, le llaman quienes como catalogan su obra, la serie de los historiadores de Oxford, porque justamente en este Oxford futuro hay un departamento de historia que tiene permiso de viajar al pasado para estudiarlo, ¿no? Entonces, el libro del Día del Juicio Final justo lo que hace es enviar a una de las estudiantes de historia a ver las secuelas de la peste negra en el siglo XIV y la mandan por un error de cálculo producido por una pandemia de influenza en el siglo XXI. O sea, el operador de la máquina está enfermo, estornuda y la caga y la manda al mero año de la peste. Y entonces ella puede ser testigo de cómo vivió esa gente la peste negra. Y es un libro que te deja en el suelo hecho bolita, así, llorando. Es bellísimo y dolorosísimo, porque justo lo que hace Connie Willis repítenos el nombre. Es el libro del Día del Juicio Final, de Connie Willis. Uh-huh. Y es justo lo que hace, pues, es acompañar a los personajes en este dolor e incertidumbre que se vivió con esta enfermedad terrible que provocó la pérdida de la fe en una sociedad que estaba regida por la creencia en la providencia, en que Dios iba a cuidar y que Dios iba a proteger a su rebaño. Y de repente, no, las crónicas medievales, no, de los pobres monjes que llevaban los libros del Día del Juicio Final, no, los Doomsday Books. Hay uno que tal cual se interrumpe, ¿no? Soy el último de esta aldea, ¿no? Y entonces Connie Willis retoma ese momento en la historia y lo establece en paralelo con una maravillosa puesta en escena en Inglaterra en el siglo XXI, enfrentándose a la influenza con muchas de las cosas que estamos viviendo nosotros ahorita, ¿no? Entonces, sí es un libro que para mí es imprescindible de leer ahorita, en estos días. Siempre que puedo lo recomiendo. Y sería una gran película. Y sería un gran recurso tener una máquina del tiempo para viajar y ver qué pasa con ese virus, cómo lo eliminamos. Muy bien, pues vamos a aprovechar que ya estamos aquí para agradecer con el corazón en la mano a los patrons de Cine Garage. Ustedes lo saben, chicos y chicas, hombres, mujeres, más allá y más hacia acá, ustedes bien lo saben. Sin su aportación, ni este contenido, ni este trabajo, ni la discusión que estamos generando alrededor del cine sería posible. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por sus aportaciones, muchísimas gracias por el apoyo y sobre todo, millones de gracias por la inspiración a gente como Lalo Guerra, Flor Adriana Reyes, Efraín, que seguimos sin tu apellido, Alejandro, también seguimos sin tu apellido, Alita OM, sabemos quién eres, muchas gracias, también a Tania Ortiz, Sergio Lavarrieta, Evaristo Corona, hermano, un abrazo desde acá, Verónica Ortiz Cardoso, desde el primer día con nosotros, Daniela S. Becerril, también aquí desde el primer día, Ana Tamayo, un saludo, Oscar, sin apellido, pero presente, Ruth Salazar, a todos ellos, a todas ellas, a todos los que vamos mencionando poco a poco, conforme nos vamos sumando a la comunidad Cine Garage, mil gracias de verdad por su apoyo, seguiremos trabajando. Ok. Gabriela, no sé si es buena onda dejar a la gente con esta información y estas aventuras distópicas. Digo, podemos compartir más nombres, pero la idea del programa también era darle un poquito la vuelta
y hablar de otras películas de ciencia ficción y de, sobre todo, pues de historias que no necesariamente están reflejando la realidad que tenemos en este momento, sino que probablemente sirvan un poco para... Sí, la palabra está muy mal evaluada ahora, pero creo que también es valiosa un poco para la evasión, ¿no? La idea también era traer otras películas del género de ciencia ficción para decirle a la gente, mira, así se ha abordado en otros temas, en otros tiempos, con otros enfoques. Aquí hay otra recomendación para que no se vayan a dormir todos con pesadillas. Ay, sí, creo que también hay hay como mucho deleite y gozo en el escape, ¿no? Sí. Como también a quien siempre me gusta mucho citar en estas circunstancias es a Tolkien, al profesor Tolkien, que decía que muchas veces confundimos la huida del desertor con el escape del prisionero. Es decir, no tiene nada de malo querer escapar. No hemos cometido ningún delito del cual estemos no haciéndonos responsables si queremos tener un momento de escape y de decir, a ver, voy a desconectar porque necesito la fantasía, necesito la risa, necesito estas otras cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el cine mexicano nos ha dado grandes joyas con las películas del Santo. Está en primer lugar. Con La nave de los monstruos. Sí. ¿No? Son una maravilla, una absoluta maravilla. O sea, creo que reírnos es muy importante. ¿Tú revisas esas películas, Gabriela? ¿Las revisas? Porque yo de repente cuando me las encuentro en la tele o cuando incluso me toca programar ciclos de cine, las meto, o sea, y las meto con todo el gusto del mundo. Ahí está La nave de los monstruos, la voy a ver, ya está empezando, no importa, la voy a ver. Que un ciclo de cine se atraviesa con el cumpleaños del Santo, ponemos una película del Santo, no pasa nada, o sea, no son películas menores que técnicamente tendrán sus defectos, pero técnicamente juzgar al cine ha pasado para mí de moda desde hace mucho tiempo. Totalmente. ¿Tú las revisas? Porque yo sí me las echo. Ay, por supuesto, porque efectivamente son muy deleitosas y ese es otro aspecto del cine, ¿no? Que tenemos que valorar en su justa medida. Esta cuestión de ir y morirte de la risa o de la ternura. A mí lo que me pasa con esas películas es que muero de la ternura con los diálogos y con los bonos de peluche. O sea, me encanta también la voluntad que hay detrás de estas personas a la hora de hacer esa película en ese momento, ¿no? Que es un juego maravilloso, ¿no? Y es una complicidad. O sea, creo que renovar estos pactos entre espectadores y autores es muy bonito. No importa, todo te lo voy a creer y lo voy a disfrutar, en lugar de decir, claro, ay, ahí tiene un hilito el murciélago o el platillo volador. No, es como, claro, sí, a ver, vamos a ver, los monstruos de peluche, perfecto, ¿no? Esto es lo que quiero. Entonces, sí, yo también creo que ahí hay un aprendizaje y en justamente el entretenimiento. También creo que en la ciencia ficción pasa por muchas cuestiones que están, que a veces no somos del todo conscientes de que tienen un valor muy grande, porque en esta como necesidad de dirigirse a cuestiones muy específicas en la extrapolación, como qué es lo humano, qué es la tecnología y qué posibilidades nos da, qué es ser no humano, qué es enfrentarse al fin del mundo, qué es... Como todas estas extrapolaciones tienen un valor filosófico importante que a veces nos puede llevar a reírnos, pero a veces también nos puede llevar a formarnos una idea emocional existencialista, como lo decías hace rato respecto al cine de Godard, muy fuerte. Por ejemplo, yo tengo una película absolutamente adorada que pasó de noche por el año en el que se estrenó, que es Enemigo Mío, Enemy Mine, de Wolfgang Peterson, sí, de 1985, sí, que es para mí es uno de mis primeros recuerdos de la ciencia ficción y es una belleza por lo que cuenta,
Es el enfrentamiento de una raza alienígena de aspecto reptiliano con la raza humana que se ven de pronto en un planeta hostil y tienen que unir fuerzas para sobrevivir. Y a partir de ahí nace una amistad en la que se habla de Dios, o de esta idea cósmica de la divinidad, en la que se habla de la amistad, se habla del amor, se habla de la protección del otro, del perdón. O sea, es una película de verdad de altos vuelos filosóficos y está hecha como una película de los 50 actualizada en los 80, que aunque yo creo que los efectos están muy bien todavía, ¿eh? O sea, yo la veo y digo, ay, mira, y creo que... No, y además... Wolfgang Petersen no es para nada un director así X, ¿no? Claro. Mundialmente es recordado por La historia sin fin, ¿no? Nomás para soltar un nombre del que todo el mundo conoce, mundialmente es recordado por La historia sin fin o La historia interminable, depende en qué país nos escuchen. Y él tiene una de mis películas favoritas sobre la Segunda Guerra Mundial, que es El submarino, Das Boot, o sea... No más, así de fácil, ¿no? Él es el director de Enemigo Mío. Sí, y es... hay una sensibilidad ahí tremenda para acercarse al personaje alienígena que, híjole, ahora se me va es Cole... Uy, se me fue el nombre del actor, pero no es casualidad que estén en juego Dennis Quaid, que es el protagonista humano, ¿no? Y es Louis Gossett Jr., ¿no? Exacto, perdón. Louis Gossett Jr. que es negro. Sí. Y esto no es inocente. O sea, sí habla mucho de una cuestión de la discriminación, del racismo, y todo esto se nos da... y además tiene algo alucinante que yo... sé que, por lo menos como autora de ciencia ficción, se metió durísimo en mi cabeza, que, por ejemplo, el alienígena se embaraza. El alienígena de repente tiene un bebé y parece todo el tiempo que es un varón. Jamás te cuestionas el género el sexo del personaje y es una gran sorpresa maravillosa. Sí. Quien no la ha visto, perdónenme, véanla de todas maneras. Creo que está en YouTube, o sea, Hay que verla. Es una de esas películas que hay que ver y es una que no solo provee, o sea, en esta aparente evasión hay muchas cosas a las que podemos regresar en términos humanos, filosóficos, bellos o de la belleza, que corresponden al ámbito de la belleza y de lo verdadero y de estas cosas que suenan efectivamente muy utópicas, pero que en las que necesitamos recuperar la fe, en las que necesitamos poner nuestras esperanzas. Eso es algo que hace muy bien la ciencia ficción. Nos haga reír o nos asuste con sus escenarios. ¿Tienes alguna otra favorita por ahí para la distracción? Que, repito, no es que sean películas menores, no es que sea ciencia ficción de segunda, simplemente es otro tipo de ciencia ficción. Sí, bueno, es que no sé, es una película triste. Bueno, recomendaría Contacto, que es otra de estas, que también nos enfrenta a grandes temas filosóficos, ¿no? Y que es muy disfrutable y que tiene unos efectos maravillosos y que viene de un libro importante que es Contacto, de Carl Sagan y Andrew Yan. Esa yo la recomendaría también como para revisitarla, ¿no? Igual que esas que dices, la están pasando, la voy a ver. Definitivamente tiene grandes momentos. La vuelvo a ver. Pero otra que... Antes de seguir, ¿eres equipo Contacto o eres equipo La Llegada? Porque hay mucha gente que las compara. ¿Te acuerdas de Arrival, La Llegada? Ay, es que yo no las pondría en pugna porque para mí dialogan esas dos películas, ¿no? Pero si te dijeran hoy, solo puedes ver una hoy. Una de esas dos. Híjole, qué maldad. Pues yo creo que quizá Arrival, quizá La Llegada, porque Ted Chiang es uno de mis autores favoritos y Denis Villeneuve es uno de mis cineastas favoritos. Entonces, chin. Pero... Muy bien. Ahora sí, te interrumpí, ibas a dar otra. Silent Running es otra que es de 1972. Es otra que creo que deberíamos revisitar, aunque es una película triste. Creo que con el calentamiento global en perspectiva, esta idea del último bosque flotando en el espacio y de esta ingenuidad de querer recuperar la vida vegetal llevándola al espacio, a un lugar donde los humanos no la alcancen ni la destruyan, me parece que, insisto,
nos puede hacer reconectar también con esa parte tan necesaria, ¿no? Creo que también estamos viviendo como humanidad un proceso de duelo en torno a la pérdida de la naturaleza, de la biodiversidad, y nos hace falta ver ese tipo de películas. Bueno, yo quizá aquí diría una amiga mía que yo soy muy Capricornio y de todo quiero que aprendamos algo, pero y que hasta en las películas para evadirnos me gusta que nos enfrentemos a eso, pero es una película muy linda, tiene 2 robotitos que son inolvidables, aunque bueno, tienen un destino medio feo, pero son robotitos adorables. No, pero está bien. Yo nada más voy a dar así para que vean que Gabriela tiene nivel. Pues sí, es una película triste, está ahí medio olvidada por la historia, pero el señor Douglas Trumbull, que es el director de la película, es el señor que hizo los efectos visuales de 2001, Odisea del Espacio, de la propia película de Silent Running y de Blade Runner. Así es. Ahí nomás se los dejamos. Ese es el director de la película. Sí, creo que hay muchas joyitas por ahí olvidadas que tienen grandes momentos humanos y grandes momentos cinematográficos también. O sea, creo que Wolfgang Petersen y Douglas Trumbull, incluso David Mackenzie, tienen imágenes muy memorables, muy memorables y que ahorita están dialogando muchísimo con nuestra psique. O sea, lo que le está pasando desde hace 4 o 5 meses a la psique humana es impresionante. O sea, yo no sé cómo vamos a salir de esta. Nos está revolucionando el subconsciente. Y todas estas imágenes que hemos visto en películas como las que hemos mencionado en esta conversación, creo que ahí está. Ahí nos están ayudando a entender lo que estamos viviendo, ¿no? Y lo estamos procesando y estamos pues en la antesala de otro tipo de representaciones, ¿no? Ya veremos cómo... Sí, el cine que surge después de esto. El cine, las historias, las novelas, los cuentos, las fotos que surjan de todo esto va a ser súper interesante. Es un proceso doloroso, o sea, no quiero que piensen que no estamos aquí nomás creyendo, vamos a tener grandiosas películas. No, estamos viviendo un proceso doloroso que nos está afectando a todos, pero creo que uno de los vehículos para entenderlo de la mejor forma, para procesarlo de la mejor forma, para transitarlo de la mejor forma, es justo los que nos entrega la ciencia ficción, y por eso quería platicar contigo en este programa, ¿no? No solo para ver si las profecías del apocalipsis y de la distopía se cumplían, sino para ver cómo habíamos visto nuestro futuro y cómo estamos tratando de englobar en el mismo espacio, que resulta ser nuestra casa, ese futuro con el presente que nos tocó vivir, ¿no? En muchos de los reportajes que te comentaba yo al principio, lo que decían era, claro, todo mundo y todos los que se dedican a proyectar este tipo de situaciones sabían que iba a llegar una epidemia y sabían que iba a llegar una epidemia muy fuerte. El problema o el error o el acierto, eso habrá que verlo, todavía no lo sabemos, es que nadie se imaginó vivirlo. Todo el mundo decía, va a pasar en el futuro, va a pasar en 45 años, va a pasar en 75 años. Nadie se planteó la posibilidad de ver esas proyecciones en su propia vida. Y creo que el juego de entendimientos entre ciencia ficción y realidad que tenemos ahora nos debe ayudar mucho a crecer y a pensar y a modificar nuestras formas de ser siempre para bien. Y justo por eso, Gabriela, quería invitarte a este programa. ¿Algo más que quieras agregar? Pues ser enfática con esto que estás diciendo justamente, ¿no? Creo que sí deberíamos ya de renunciar tanto a esta pulsión de muerte apocalíptica como a la fantasía del apocalipsis, porque hay posibilidades de futuro, hay posibilidades si tenemos en cuenta que los seres humanos, para bien o para mal, en este momento quizá estamos viendo todo lo mal que hemos hecho, pero nuestra capacidad adaptativa es inmensa y por algo somos pues el animal que somos, el animal con mayor capacidad de adaptación, que puede ser devastadora, ¿no? Y he ahí las consecuencias negativas de nuestra capacidad de adaptación. Ahí está el calentamiento global, por ejemplo, ahí está el antropoceno, pero también
esa capacidad de adaptación se puede trasladar hacia un esquema más amigable con nosotros mismos como especie y amigable con nosotros mismos como entidad planetaria, ¿no? O sea, eso es algo que siempre ha pensado muy bien la ciencia ficción, a escala planetaria, a escala humana, porque es muy idealista, porque es muy... muy anhelante de esta prometida comunión humana a gran escala, ¿no? Es como una gran promesa. La tecnología no necesariamente nos va a conducir ahí, pero quizás sí un diálogo entre tecnología, naturaleza e inteligencia humana que puede llevarnos a otros lugares. Y justamente lo que tú decías al principio, ¿no? Esta noción de dejar de ser el centro del universo lo hemos visto también representado en la ficción, en la ciencia ficción, muchísimas veces, y ahí hay un entrenamiento valioso. Por eso nos está llamando tanto la atención ahora, porque ahí hay lecciones, ahí hay muchas personas que lo han estado pensando desde hace mucho tiempo. ¿Por qué somos así, como diría el meme? ¿Por qué abusamos de este Edén? ¿Por qué no podemos entrar en relación cordial con los otros habitantes del planeta, ¿no? Entonces yo les recomiendo mucho, sobre todo, leer estas otras facetas de la ciencia ficción y acercarse a estas otras facetas de la ciencia ficción. Digo, no hay muchas trasladadas al cine, pero ahí está la literatura escrita por gente como Ursula Le Guin, por ejemplo. Ursula K. Le Guin, que tiene El nombre del mundo es bosque, que es una novela ecológica. Tiene La mano izquierda de la oscuridad, que ya la mencionamos. Tiene Los desposeídos, que habla de otra construcción utópica, ambigua, pero utópica de la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces creo que ahorita lo que nos toca es echarle mucha imaginación a nuestra propia supervivencia y pensar que en la cuarentena estábamos, todo esto que estamos haciendo, el cuidado de los unos hacia los otros, usar cubrebocas, lavarnos las manos, el confinamiento, es como para nosotros en un futuro cercano, pero que eso mismo que hemos ya aprendido a hacer o que estamos aprendiendo a hacer, lo podemos replicar a escala planetaria. Nosotros para los del futuro, para quienes vendrán, que a veces eso nos cuesta imaginarlo, ¿no? Sentir empatía con nosotros mismos, la especie humana, la especie animal, de vegetal de este planeta, nosotros que habitamos todavía hoy el planeta, en un futuro, ¿cómo podemos hacer hoy que tengan esa posibilidad de vida, ¿no? Claro, ayudar a los que vienen, ¿no? Sí, desde ahorita. Desde ahorita. Pues ahí está, señoras y señores, niños y niñas, Gabriela Damián Mirabete, ya lo dije, una de las más grandes autoras que tiene México en ciencia ficción. ¿Dónde te encuentra la gente, Gabriela? ¿Dónde te pueden contactar tus redes, tus contactos, tus libros? Pues estoy en Twitter como @gabrielíntica y estoy en Instagram como @miradavaga y estoy por todo internet. Pueden encontrar muchos de mis textos. Vueltas. Sí, yo soy una de esas autoras que publica mucho en línea y ahí hay varios ensayos y varios cuentos míos en línea y bueno, ya luego cuando se asomen a las redes podrán ir viendo publicaciones impresas en las que también por ahí ando. Muy bien, pues muchísimas gracias, Gabriela. Te quiero agradecer enormemente que hayas venido a platicar con la gente de Cine Garage, que me hayas hecho la chamba, por supuesto, eso siempre se agradece. Y nada, desearte lo mejor en lo que viene, que esperemos sea finalmente el final o el control de la pandemia. Ya olvidémonos del final, con que la controlemos entre todos, con eso me doy por bien. Exacto. Seguro. Sí, pues lo mismo para ustedes, para Cine Garage. Extraño estar en el estudio, pero bueno, ya nos volveremos. Ya pronto. Ya está Esteban limpiando, no te preocupes, ya está en esas. Gracias. Perfecto, igual, gracias a ustedes.